Descubierto, los escalofriantes fantasmas en la carretera y sus siniestras historias ocultas. El aire se sentía espeso y pesado mientras María encendía el motor de su viejo automóvil. El sonido ronco y tembloroso la acompañaba en una oscuridad tan densa que parecía devorarse a sí misma. La carretera de terracería, un camino conocido por sus leyendas de fantasmas y almas en pena, se extendía ante ella como una serpiente maldita. Su corazón latía con fuerza, el eco de las historias de su abuela resonaba en su mente. Cuentos sobre la Llorona, que vagaba solitaria buscando a sus hijos, y de otras almas atormentadas que atravesaban la noche sin paz. Mientras avanzaba, un estremecimiento la recorrió desde la cabeza hasta la punta de los pies. Las luces del tablero comenzaron a parpadear, como si el propio automóvil sintiera la tensión que la invadía. A ambos lados de la carretera, las sombras parecían cobrar vida, danzando en un macabro valioso espectáculo. María apretó el volante con fuerza, sus manos sudorosas empapando la superficie áspera del plástico. Se decía que había mujeres desaparecidas en esa carretera, mujeres que nunca habían regresado. No temas, no estás sola, se decía a sí misma, pero el miedo se aferraba a su pecho como un león hambriento. De repente, el motor empezó a fallar, un sonido chirriante la llenó de terror. Su teléfono, que había perdido toda señal, se convirtió en un ladrillo inútil. Fue entonces cuando, a través de la niebla espesa, vio un parpadeo, un destello de movimiento en la distancia. Una figura masculina emergió, su silueta oscura se recortaba contra el tenue resplandor de la luna. El corazón de María se detuvo por un instante, un terror primario la invadió. «Es un fantasma, o algo peor», pensó, preguntándose si sería un espectro del pasado o un depredador presente. Sabía que muchas mujeres de su pueblo se habían encontrado en situaciones similares, ignoradas, olvidadas. Incapaz de hacer otra cosa que observar, se dio cuenta de que la figura se acercaba. Con cada paso, María sentía como la niebla se espesaba, presionando a su alrededor como si el aire mismo la estuviera estrangulando. Desesperada, pisó el acelerador, pero el automóvil no respondió, como si la carretera misma la hubiera atrapado en un horrendo juego. ¿Por qué no se movía? Su mente estaba llena de imágenes de aquellas mujeres que habían desaparecido, sus gritos ahogados, sus venganza al acecho. La figura avanzaba lentamente, con un aire despectivo, entre risas apagadas que ella solo podía imaginar. Una mezcla de miedo y cólera burbujeó en su pecho. En su mente, la batalla entre el instinto de cuidado por su hija y la condena de su propia vulnerabilidad estallaba con cada latido del corazón. El aullido de un coyote resonó en la distancia, la advertencia de las almas perdidas que rodeaban el camino, riendo a escondidas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con el motor aún protestando. María sintió que el tiempo se detenía. La figura estaba casi sobre ella. Un grito ahogado se formó en su garganta, mientras el horror de la realidad le decía que esos fantasmas antiguos podrían ser solo el primer velo de un peligro todavía más aterrador. El automóvil se detuvo por completo, atrapada en la penumbra, y la figura comenzó a sonreírle lentamente. ¿Sería el fin de su historia? La noche la envolvía, y una nueva oscura verdad esperaba, deslizándose en las sombras, lista para revelarse. La risa apagada parecía resonar en el aire helado, un eco burlesco que dejaba a María atrapada entre el miedo y la incredulidad. La figura, ahora a escasos metros de su ventana, reveló un rostro pálido marcado por líneas de dolor y desesperanza. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, se fijaron en ella, y en ese instante, sintió que su propia voluntad flaqueaba. María intentó retroceder, pero el cinturón de seguridad se convirtió en una trampa que la mantenía fija en su lugar. ¿Te asustas?, preguntó el hombre, su voz era como un susurro helado que cortaba el silencio. Tienes razones para estarlo.
Las palabras fueron como un clavo que traspasó su corazón, y María supo que se enfrentaba a un ser que no era del mundo de los vivos. Su mente intentó buscar una respuesta, una salida, pero su lengua estaba atada al terror. El motor seguía fallando, y un profundo silencio se cernía sobre la escena, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. «Vas a dejar que el miedo te consuma», continuó el espectro, su rostro iluminado por la tenue luz de la luna, proyectando sombras inquietantes. «Muchos han pasado por aquí, y tú no serás la excepción». María, desesperada, finalmente reunió valor. «Vete. No me harás daño», gritó, aunque su voz tembló como una hoja bajo el viento. El hombre sonrió más ampliamente, una sonrisa que no portaba nada humano, sino que irradiaba sufrimiento. El aire se volvió más denso, y el suceso la llevó a recordar las historias de su infancia sobre gavillas de almas atrapadas, condenadas a vagar indefinidamente. Sin embargo, también recordaba algo más, la fuerza de aquellas mujeres que habían resistido, que se habían rebelado. En su interior, sintió que una chispa de lucha encendía su espíritu. Fue entonces que su mirada se desvió hacia la oscuridad del bosque al lado de la carretera. De repente, vio destellos de movimientos extraños dentro de las sombras. Eran figuras desdibujadas, sombras de lo que una vez fueron, danzando en un ritual oscuro a su alrededor. Las almas de mujeres perdidas parecían rodearla, sus siluetas etéreas clamando por ayuda, mientras sus rostros reflejaban un profundo horror. «No está sola». Se escuchó un eco, y la voz resonó en su interior como un grito de esperanza. Sin pensarlo, María giró la llave de encendido una vez más, incapaz de rendirse, buscando que el motor cobrara vida. Sin embargo, el automóvil no respondió. Su corazón latía al ritmo frenético de su angustia. «Regresarás a mí», dijo el espectro con una sonrisa burlona, acercándose aún más, y un viento frío la atropelló, como si las almas estuvieran tratando de arrebatársela. María sintió un terror primitivo que la invadía, pero también una determinación que ardía en su pecho. Ella debía encontrar una manera de escapar. Entonces, en el borde de su visión, un destello iluminó el bosque. Un parpadeante haz de luz. Su instinto la empujó hacia él, tal vez era su salvación. Con un último esfuerzo, María tomó su teléfono, incapaz de creer que aún quedaba alguna señal. Pero en su desesperación, apretó el botón de encendido, y, para su asombro, la pantalla se iluminó. La figura ante ella vaciló, como si el brillo de su dispositivo hubiera atravesado la neblina. «No te vayas», murmuró, la voz llena de un profundo rencor. Pero María no quiso quedarse a escuchar más. Con un giro violento del volante, dirigió el automóvil hacia la luz, sintiendo la esperanza florecer en su interior. Pero a medida que se acercaba, las risas de las almas perdidas aumentaron, resonando en su mente. ¿Sería esa luz realmente la salida o solo un nuevo laberinto oscuro en el que perderse? La luz brillaba mientras su corazón golpeaba con fuerza. Lo único que podía hacer era avanzar y esperar lo mejor, pero la sombra detrás de ella se movía con más rapidez de lo que imaginaba. El peligro no la había dejado y sabía que el final de esta prueba estaba aún por llegar. Las luces del bosque se desvanecieron, y lo que encontró en su camino la haría cuestionar no solo su realidad, sino el oscuro legado de todas aquellas mujeres que habían estado allí antes. ¿Qué secretos aterradores ocultaba esa luz? ¿Y qué le deparaba a ella? La luz pareció crecer con cada segundo, una promesa de esperanza y, a la vez, un presagio de lo desconocido. María sintió un torbellino de emociones mientras conducía hacia ella, pero el bosque a ambos lados estaba muerto, las sombras arrancaban de su mente la noción de seguridad, cada árbol parecía un testigo mudo de su desesperación. «Adelante, adelante», murmuró para sí misma, obligándose a mantener el rumbo, aunque el miedo a dejar el camino la acechaba. A medida que se acercaba, la luz brilló con más intensidad y, de repente, se encontró frente a un claro iluminado. El automóvil temblaba bajo su control, pero, al menos, había dejado atrás al espectro que la atormentaba. Salió del coche, el frío se apoderó de su piel, y el aire, aún más helado, parecía absorber todo sonido. Frente a ella,
El claro estaba lleno de flores blancas que brillaban como estrellas, y en el centro había un antiguo altar cubierto de tierra y moho. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué era este lugar? Las risas opresivas parecían haber cesado, dando lugar a un silencio inquietante como si el mundo aguardara. María se acercó al altar, atraída inexplicablemente por un sentimiento que no tardó en transformarse en terror. Sobre la piedra, había un libro viejo, sus páginas desgastadas estaban llenas de inscripciones en un idioma que no reconocía. Al abrirlo, un aire frío la envolvió, y las letras comenzaron a susurrar en su mente. Alma perdida, el sacrificio debe ser, resonó la voz en su cabeza, pero no podía distinguir si era el viento o algo más siniestro. De pronto, la luz comenzó a parpadear, y la risa volvió a retumbar, esta vez más alta y aguda, como si las almas atrapadas en el bosque se divirtieran a su costa. María buscó escapar, pero no había marcha atrás. Las sombras de mujeres comenzaron a emerger del bosque, sus rostros torcidos por el dolor. En sus manos sostenían objetos rituales, como si fueran guardianas de un secreto oscuro. Ven, únete a nosotras, dijeron al unísono, sus ecos resonando en el vacío. María sintió una atracción casi magnética por esas voces. Sabía que debía escapar, pero una parte de ella dudaba, cuestionando si encontraría más respuestas en este lugar. Cuando las figuras se acercaban, un brillo dorado resplandeció en el libro, llenando el claro de luz. La risa se detuvo, silencio absoluto. María sintió su piel erizarse. ¿Qué había desatado? Un impulso primitivo la acercó de nuevo al altar. Las palabras comenzaron a tomar forma en su mente, un ritual, un sacrificio, un precio a pagar. De repente, las sombras fueron reemplazadas por la figura del hombre que había encontrado en su automóvil, también iluminado ahora, su sonrisa alargada más inquietante que nunca. Has llegado muy lejos, pero tu destino está sellado, dijo. Su voz parecía arrastrar el eco de una verdad terrible. María retrocedió, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano helada la tomó del hombro. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con una de las almas. Nos necesitas para romper el ciclo, le susurró, los ojos brillando con un fuego oscuro. Su aliento era helado, y en ese instante, comprendió que el verdadero horror no era solo el sacrificio, sino lo que estaría obligada a decidir. Con el corazón latiendo ferozmente, María entendió que estaba al borde de un abismo que podría arrastrarla a la misma oscuridad que había amenazado con devorarla. La decisión la abrumaba, seguir la llamada de las almas perdidas o desafiar el destino que parecía atarla a este lugar olvidado. Mientras se debatía, la luz del altar se intensificó, y una sombra más se deslizó hacia ella, más oscura que la noche. ¿Estás lista para el sacrificio?, preguntó el hombre, y su risa resonó en el aire inquieto, desvaneciéndose entre susurros de rencor mientras María llegaba a un punto sin retorno. ¿Qué aceptarían al final de su decisión? La luz y la oscuridad chocaban mientras se preparaba para enfrentarse con su destino y desentrañar lo que realmente significaba cada susurro en el viento. El aire se volvió más denso, y la temperatura descendió abruptamente. María sintió que las sombras la rodeaban, ahogando su aliento y sus pensamientos. La figura del hombre, con su expresión siniestra, se acercó aún más, su sonrisa mostrando dientes afilados como cuchillas. Todo tiene un precio, María, murmuró, y sus palabras se deslizaron por el aire como un veneno. Las almas que buscan liberación son poderosas, pero tú eres la clave. Un escalofrío le recorrió la espalda. La voz resonaba en su interior, mezclándose con la risa de las almas, un coro macabro que parecía querer devorar su razón. ¿Quién eres tú?, preguntó, con voz temblorosa, su mente luchando por encontrar la lógica en esa locura. El hombre se inclinó, acercando su rostro al de ella, sus ojos parecían hundirse en un abismo sin fin. Soy la sombra que persigue a las almas perdidas. He visto lo que tú has vivido, lo que todas aquí han sufrido. Las mujeres alrededor comenzaron a murmurar, elevando un lamento que erizaba la piel. Sus rostros eran un reflejo de lo que alguna vez fueron, ahora desgastados por un dolor eterno. Nosotros somos el eco de sus decisiones, dijeron, mientras sus manos se levantaban, mostrando objetos rituales, dagas antiguas, frascos cubiertos de polvo, amuletos de un poder olvidado.
María sintió una oleada de rabia e impotencia. No soy como ustedes, no lo seguiré, gritó. Pero en su pecho, una parte de ella dudaba, anhelaba comprender más sobre su tormento, sobre el ciclo del que hablaban. La luz del altar volvió a parpadear, como si respondiera a su lucha interna. Cada sacrificio trae una revelación, añadió el hombre, su risa resonando en el claro. Lo que sacrificas puede romper el ciclo, liberar estas almas o perderte a ti misma. María apretó los dientes, ningún camino parecía claro. La desesperación se apoderó de su mente, el miedo se convirtió en una sombra acechante. Sin pensarlo, caminó hacia el altar. Las páginas del libro se agitaron, como si lo reconocieran. Dame la clave, dame el poder, ordenó, apenas consciente de lo que buscaba. El aire zumbaba a su alrededor y, de repente, los murmullos se convirtieron en gritos desgarradores. Las almas clamaban, cada voz un pedazo de su sufrimiento. Nos necesitas. El sacrificio es la única forma. De pronto, un viento helado hizo volar las hojas del libro. María se dio cuenta de que las inscripciones brillaban con un resplandor extraño, como si algo estuviera despertando. La figura del hombre retrocedió, pero su expresión seguía siendo una mezcla de interés y diversión. Hazlo, y te mostraré la verdad. Pero, lo que encuentres puede ser más de lo que deseas saber. María sintió un latido en su pecho, como un tambor oscuro que la llamaba a unirse. Pero detrás de esa promesa, había un abismo de horror y dolor. No puedo se repitió, casi en una súplica hacia ella misma. Pero sus pies estaban pegados al suelo, el poder del claro le susurraba posibilidades inconfesables. ¿Qué será, María? ¿La verdad o tu libertad?, la retó el hombre, desdibujándose en la penumbra mientras las sombras avanzaban hacia ella. Con un último suspiro, tomó la daga que una de las almas había ofrecido, el metal frío se sentía familiar en su mano. Un sacrificio para romper el ciclo, o un sacrificio que la consumiría. Todo parecía moverse en cámara lenta. Sabía que la decisión no era solo suya. Ella debía elegir, pero cada opción tenía un precio inimaginable. Justo cuando levantó la daga, una luz cegadora emanó del altar, iluminando todo el claro y confrontando la oscuridad. El eco de risas se transformó en un grito unificado, un clamor de almas perdidas que finalmente encontraban su voz. Decide ya, resonó en su mente el eco de millones de vidas. Pero, en ese instante vital, las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría realmente liberarlas, o se arriesgaba a convertirse en parte de la oscuridad que había temido? El destello de luz la envolvió, y María sintió como la energía vibraba a su alrededor, una corriente de poder que pulsaba como su propio corazón desbocado. Pero las sombras estaban ahí, implacables, buscando la oportunidad de arrebatarle la esperanza. Con la daga en alto, sus manos temblaron, atrapadas entre la necesidad de actuar y un terror indescriptible. Si no decides, no habrá camino, susurró la figura ominosa, su sonrisa ancha y burlona reflejando la penumbra. Las almas a su alrededor empezaron a gritar, cada una con una voz única, un lamento que se entrelazaba con el viento. Tienes que elegir, o serás olvidada, como nosotras. María sintió que la presión aumentaba. Las almas desesperadas se extendían hacia ella, buscando el refugio que prometían. Pero, ¿a qué costo? Las imágenes de su vida pasaron rápidamente por su mente, los momentos felices, las elecciones que había hecho, las culpas que la atormentaban. ¿Podría realmente arriesgarse a convertirse en parte de ellos? Con un giro abrupto, la figura del hombre alzó la mano y las sombras se detuvieron, dándole un respiro a María. En esa pausa, la luz del altar se intensificó, iluminando su rostro angustiado. Solo un sacrificio auténtico romperá el ciclo, insistió, su voz como un eco en el abismo. ¿Qué te detiene? La daga brillaba con una luz propia, pero no era solo un objeto, era un símbolo de su lucha interna. Las almas, desgastadas pero anhelantes, comenzaron a desvanecerse en una neblina oscura, llevándose consigo la única oportunidad de liberarse. Un grito ensordecedor resonó en el aire. «Libéranos, María». El mundo se volvió una espiral de voces desvaneciéndose, y el peso del silencio que siguió fue aplastante. María,
luchando con la desesperanza, sintió una oleada de determinación. Con un giro de muñeca, la daga se hundió en su piel, un dolor punzante que la ancló a la realidad. Su sangre tibia manó, y el altar vibró con vida. Sangre por sangre, rugió la figura, su rostro oscuro iluminándose por un instante en un brillo siniestro. Las almas comenzaron a rodearla, absorbidas en una danza aterradora, como un torbellino de sufrimiento y esperanza. Ella podía sentirlas, sus historias entrelazándose con la suya, cargadas de secretos y anhelos no satisfechos. ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que descubrirás?, dijo el hombre, su voz ahora más grave, casi resonante. Con cada drap de tu ser, conocerás la verdad de su dolor y serás parte de su red. Escucharás cada grito y lamento que alguna vez se haya pronunciado por esta tierra. María, ahora con la daga en una mano y su corazón latiendo con fuerza, comprendió que no había vuelta atrás. Alto y claro, gritó en medio del tumulto oscuro, quiero liberarlas. Quiero conocer la verdad. De pronto, el paisaje se transformó. El claro cambió en una serie de visiones distorsionadas de vidas pasadas, ecos de risas, llantos y decepciones desgarradoras. Se sintió absorbida en un torrente de memorias, cada una empujándola hacia un destino desconocido. Vio momentos que nunca había vivido, presenció muertes y despedidas, las almas perdidas que rodeaban el claro emergiendo de su sufrimiento. Y en medio de la confusión, un rostro familiar emergió, uno que había creído perdido. Su abuela, descendiendo sobre una luz radiante pero temible. La mirada de la anciana era un reflejo de tristeza, claro y penetrante. María, dijo su abuela, su voz resonando como un eco en su interior. La verdad es más dolorosa de lo que imaginas. ¿Serás capaz de soportarla? María titubeó, el terror anidándose en su pecho. Sabía que, al preguntar por la verdad, podría estar abriendo una caja de Pandora. Y justo antes de que pudiera responder, una sombra larga y oscura la atrapó, cernida sobre sus hombros como un manto helado. No todas las verdades liberan, susurró el hombre en la penumbra. Podrá enfrentar lo que su abuela tiene que decirle, y será suficiente para redimir a las almas que ahora la rodean. La luz que emanaba del altar pareció encogerse, como si el mundo entero estuviera tomando aliento. María sintió como las visiones comenzaron a distorsionarse aún más. Cada rostro, cada grito, cada recuerdo, todos ellos giraban a su alrededor, siendo devorados por la oscuridad que se cernía justo al borde de su visión. El aire se volvió denso, como si los mismos fantasmas que le pedían ayuda estuvieran ahogando el espacio alrededor. María, el susurro de su abuela atravesó la neblina. La anciana avanzó un paso, inmóvil e imponente, aún envuelta en esa luz tenue que parecía burlarse de la oscuridad que la rodeaba. Debes entender que lo que verás no es solo mío. Se trata de todos, de aquellos que jamás encontraron paz. Una oleada de frío recorrió el cuerpo de María mientras las palabras de su abuela se impregnaban en su mente. Las almas comenzaron a girar más rápido, sus rostros retorcidos y ansiosos clamaban por la redención. De repente, se sintió atrapada, como si el aire fuera un ladrón que le robaba su capacidad de pensar. ¿Qué verdad quieres que te revele?, preguntó, su voz resonando con fuerza, aunque su interior temía la respuesta. Todo comienza con un sacrificio, respondió su abuela, pero su voz se apagó, diluyéndose en los lamentos que aún resonaban en el claro. Las visiones de tragedia se hicieron más intensas, ahora veía a personas conocidas, viejos amigos y vecinos que nunca había pensado que sufrirían así. Cada historia era una cadena que la unía a ellos, todo ligado a callejones oscuros y decisiones tomadas en el calor del momento. Entonces, un grito desgarrador rompió la secuencia. Era el lamento de un niño, una llamada que sentía como un puñal en su corazón. María se volvió hacia la fuente del sonido, pero solo encontró más pliegues de oscuridad. Ellos te señalarán el camino, le advirtió la figura, sonriendo nuevamente, una sonrisa que desnudaba sus verdaderas intenciones. Las sombras alrededor comenzaron a moverse a un nuevo ritmo, como si danzaran a su alrededor en un círculo macabro. Algo dentro de María se agitaba, la culpa de todos aquellos que había conocido, el dolor de su familia, de aquellos que se habían ido y a quienes no había podido salvar. Esto no puede ser verdad, gritó, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo.
Cada vida está conectada. Cada acción tiene un peso, sonó la voz de su abuela. Tu sangre, María, es el vínculo más fuerte. ¿Estás dispuesta a cargar con su dolor? Se dio cuenta de que la respuesta le pesaba en la garganta. Las almas, ansiosas, la rodeaban, pidiéndole que decidiera. El tiempo parecía disolverse mientras una sombra negra se acercaba a ella, alargando tentáculos oscuros que parecían reclamar su sacrificio. No, gritó, pero las palabras eran en vano ante el retumbar de voces desesperadas que la instaban a abrir la puerta del sufrimiento. La línea entre su voluntad y la presión externa se desvanecía. Si eliges esto, lo llevarás contigo para siempre, advirtió su abuela mientras la sombra se fundía con ella, como si cada revelación que nunca había querido escuchar se despojara de su propia alma. María sintió que el aire se le escapaba mientras el momento de la elección se acercaba. ¿Debería aceptar la verdad, incluso si eso significaba cargar con el dolor de los demás? Y justo cuando todo parecía colapsar, un destello de luz brilló en su interior. Una idea, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Tal vez, si elijo la verdad, podría cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera actuar, una risa escalofriante surgió de la nada, ahogando su idea, y la figura oscura se abalanzó sobre ella, llevándola hacia un abismo que parecía nunca tener fin. La verdad siempre tiene un precio. El escaso aliento de María se convirtió en un grito mudo mientras la oscuridad la engullía. ¿Sería esa la verdad? ¿Estaba perdiéndose a sí misma en el proceso? Las almas se cernían sobre ella. El único eco en su mente era el eco de su abuela resonando, la verdad es más dolorosa de lo que imaginas. Justo ahí, entre la desesperación y la sombra inminente, María esperó, preguntándose si encontraría una forma de quebrar el ciclo o si, en su intento, solo se convertiría en otra alma perdida, atrapada en la oscuridad para siempre. La caída a la oscuridad fue abrupta, como si el suelo se disolviera bajo sus pies. María sintió una presión inhumana que la aplastaba desde todos lados, como si las almas que clamaban por ella se transformaran en un torrente de lamentos y susurros. Debes decidir, sonó la voz de su abuela de manera distante, como un eco que llegaba desde un lugar lejano. La sombra la rodeaba, y algo frío y viscoso le tocó la piel. Sin poder contenerse, María lanzó el grito que había tenido atragantado, pero el sonido se perdió en el aire espeso, un eco olvidado. Oía las risas de aquellos que soñaban en el abismo, risas que no eran de alegría, sino de un macabro deleite ante su sufrimiento. Déjame ir, gritó, sus palabras hirviendo con desesperación. ¿Acaso no entendían que no quería ser parte de esto? Y luego, inesperado, un destello le atravesó la mente. Recordó a su madre, siempre con ese amor inmenso en la mirada, y el último abrazo que se dieron. Nunca dejes que el miedo te consuma. Siempre habrá luz, incluso en el abismo, había dicho. Esa frase se repetía en su cabeza como un mantra, un breve alivio en medio de la oscuridad. Pero las almas no tomaban su llamado a la esperanza con benevolencia. Giraban frenéticas, cada vez más veloces a su alrededor, sintiéndose mejor en su dolor. María sintió su corazón golpear su pecho, la angustia transformándose en frío horror. Se sentía atrapada, y el aire se espesoraba, más difícil de respirar. María. Escoge, gritó su abuela, esta vez con una urgencia palpable. Oscuras figuras comenzaron a tomar forma en la neblina, fantasmas que daban sus pasos eternos en la tierra, cada uno con historias desgarradoras y trágicas. Vio a un hombre con el rostro cubierto de lágrimas, su lamento resonando como un tambor en su pecho. Había perdido a su hijo. Junto a él, una mujer que se aferraba a un antiguo reloj de bolsillo que había parado en el instante de su muerte. Sus miradas eran ventanas abiertas a un dolor que retumbaba con cada latido de su propio corazón. No puedo soportar esto, murmuró para sí misma. Se sintió cada vez más aturdida por la carga de aquellos que anhelaban liberarse. No puedo ser su salvadora. Todos están esperando, insistió la sombra, haciendo que la presión aumentara, cada palabra un veneno que corría por sus venas. Entonces se dio cuenta de que el peso del dolor no era solo suyo, lo compartía con todos, una cadena interminable que los unía a todos mediante su sufrimiento. Si elegía la verdad,
no solo se condenaría a sí misma, sino que estaba en riesgo de entregarte completamente a ese ciclo interminable. María cerró los ojos, sintiendo que las almas se aseguraban de no dejarla escapar. En ese momento, el eco rabioso de su elección se convirtió en una pregunta descabellada: ¿podría romper el ciclo? Una decisión crujía dentro de ella, pero ¿a qué costo? «Márchate en paz», gritó, su voz mezclándose con el grito de todos los que había perdido. Era su último intento de libertad, de pronunciar lo que tal vez cambiaría todo. Pero antes de que pudiera comprenderlo, la sombra se abalanzó nuevamente, y el frío se apoderó de su cuerpo. Cuando pensó que iba a caer de nuevo en la oscuridad sin fin, la luz del altar resplandeció una vez más. Se sintió despertada, el calor la envolvía. ¿Era posible que hubiera otra manera? Esa pequeña esperanza ardía en su interior. Sin embargo, cuando abrió los ojos nuevamente, se encontró no en el abismo sino en un bosque, pero este estaba marcado por el mismo aire pesado. El silencio era penetrante, y un retorcijón de inquietud recorrió su espalda. Justo antes de que pudiese dar un paso, una figura conocida avanzó hacia ella desde el fondo de la sombra. Era la imagen de su madre, pero había algo inquietante en su apariencia. La sonrisa de su madre se torció, y en su lugar surgieron palabras ahogadas por el miedo: «María, has llegado demasiado lejos». María retrocedió, su corazón retumbando con fuerza. La oscura verdad la había seguido, y ahora enfrentaría lo que significaba realmente romper la cadena. «¿Qué has hecho?», resonó una voz que heló su sangre. La sombra que había creído erradicar resurgió, ahora más fuerte, con un hambre voraz. Y en ese instante, comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. La atmósfera del bosque se volvió opresiva. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra estuviera viva, palpando su miedo. La figura de su madre avanzaba lentamente, pero cada paso que daba resonaba en el aire, como un tambor de guerra. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora eran un abismo sin fondo, invadido por la desesperación. «Me llamaste», dijo su madre, cada palabra un susurro helado que penetraba en el corazón de María. «Ahora estás aquí por una razón. Ellos te necesitan». «¿Quiénes?», preguntó María, su voz temblorosa. Lo que antes era una búsqueda de esperanza ahora se sentía como una trampa mortal. Las ramas crujieron como si las sombras se movieran, susurros ininteligibles emergieron del bosque, llenando el aire con ecos de dolor. «Los que pasaron, los que sufren», dijo su madre, aunque su rostro se mantuvo en la penumbra, la profundidad de su mirada le revelaba más de lo que deseaba saber. «No puedo ayudarles». María gritó, sintiendo que su voz se perdía entre el murmullo del viento. «No tengo el poder de salvar a nadie. Tu resistencia los alimenta». La risa fría de la sombra resonó en el aire. «Cada rechazo, cada lágrima, hace que su hambre crezca». María sintió el corazón latir desbocado. «¿Qué quieren de mí?», se preguntó, las palabras aterrorizándola. «Liberar sus almas», respondió su madre, acercándose aún más. «Y, a su vez, liberar la tuya». Pero María podía sentir el peso del pasado, el dolor de las almas errantes que la cercaban como un océano oscuro. Ellos no buscaban la felicidad, deseaban arrastrarla hacia su tragedia. «No. No los quiero», gritó, pero sus palabras se tragaron en el aire enrarecido. De repente, la luz del día se oscureció, arrastrando consigo cualquier atisbo de esperanza. Un temblor recorrió el suelo, y las criaturas de las sombras emergieron de entre los árboles, sus rostros distorsionados en muecas de infinito sufrimiento. «Estamos aquí», susurraron al unísono, sus voces un eco desgarrador. «Hemos estado esperando, María». El dolor no se detiene, y tú lo sabes. Las criaturas rodearon a María, arrastrando sus cuerpos desgastados hacia ella, el aliento de sus almas frías envolviendo su existencia. Un miedo profundo se apoderó de ella, pero en medio de la angustia, un pensamiento surgió a la superficie: ¿qué pasaría si se entregaba? Si lo hago, ¿qué me sucederá? María cuestionó, sintiendo que todo se deslizaba entre sus dedos. «Te unirás a nosotros», dijo su madre, la voz un susurro melancólico. «Serás parte de la verdad. Una verdad que no puedes eludir».
La imagen de su madre la asustaba tanto como la oscuridad que la rodeaba. Había un escalofrío en el aire que la empujaba a tomar una decisión. Esto no es un juego, gritó, mirando a la sombra. No permitiré que conviertas mi dolor en tu festín. El bosque rugió. Las sombras se tornaron grises, y nuevamente se sintió atrapada. María comprendió que habían cruzado una línea, y que su lucha no estaba solo con ellos, sino contra toda la desesperación que llevaban a cuestas. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz quebrada, aferrándose a un hilo de coraje. Porque estás viva, aún tienes una elección, respondió la sombra, sonando casi suave, pero estaba ahí, esperando. Sudando frío, María supo que debía elegir o ser tragada por la tormenta de sufrimiento. Y mientras el inminente choque de fuerzas se acercaba, el eco de las almas resonó en su mente. La decisión la atormentaba, y con cada latido, el bosque palpitaba con un eco macabro. ¿Podría realizar el sacrificio necesario para obtener su propia libertad o sería solo otra víctima de la sombra? En un giro extraño del destino, una voz entre las sombras se alzó. Hay una tercera opción, pero, ¿qué significaba eso para ella? La tensión se podía sentir, y el suspenso se apoderaba de su ser. La pregunta cuya respuesta podría sellar su destino resonó. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a tu propio miedo? María sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como una neblina densa que intentaba asfixiarla. Las sombras continuaban susurrando, como si esperaran con ansia su respuesta, y el eco de sus palabras resonaba en su cabeza como un tambor marcando el ritmo de su desesperación. ¿Qué sabes de mi miedo?, preguntó, su voz apenas un hilo que se perdía en la oscuridad. La figura de su madre no se movía, pero su mirada parecía sentirse más cercana, como si la estuviera empujando hacia la elección que debía hacer. Todo, respondió la sombra, su risa resonando a través del bosque, helada y escalofriante. Conoces la verdad de tus peores temores. Ese es tu poder. María sintió un escalofrío al recordar las noches de infancia llenas de terrores imaginarios, esos monstruos que la atormentaban no solo en sueños, sino también en sus pensamientos más vulnerables. No quiero enfrentar eso. No puedo. Las criaturas en la oscuridad comenzaron a acercarse, sus rostros retorcidos y llenos de agonía, como un mar de desesperación rodeando a una náufraga. El espectáculo era desolador, y un grito primitivo brotó de su garganta. Deténganse. ¿Y si te dijéramos que en tus manos está la clave para liberarlos?, susurró una de las sombras, acercándose, su rostro transformándose en una máscara de tristeza. Se alimentan de tus miedos, y liberarlos es liberarte a ti misma. Desesperada, María los observó. Era un juego cruel, intentaban persuadirla con un camino que jamás había considerado. No es justo, murmuró, sintiendo que el aire se volvía más pesado, como si la tierra misma llorara por lo que estaban por revelarle. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué debería? Ellos me causan terror. El suelo tembló nuevamente, esta vez como una advertencia. Una sombra se movió más cerca, emergiendo de la densa oscuridad. Porque todo terror puede convertirse en fuerza. Elige liberar tu alma y la de ellos. La otra opción es perderse por completo en su dolor. María cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear la visión de aquellos rostros distorsionados que se agolpaban a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a brotar, ansiosas por encontrar la salida. ¿Qué les pasaría si se unía a su sufrimiento? ¿Podría realmente ayudarles? Dime, madre. ¿Es esto lo que quieres para mí?, preguntó con desesperación. ¿Unirme a lo que tanto he temido? Todo lo contrario, dijo su madre, ahora más close, su voz resonando como un eco entre la niebla. Se trata de enfrentar lo que te debilita. No es la muerte lo que teme el alma, sino la vida que no se vivió por completo. Debes aprender a tomar lo que es tuyo. Entonces, un relámpago iluminó el bosque, revelando fugazmente a las criaturas. Sus miradas implorantes calaron hondo. María sintió un tirón poderoso en su conciencia, un vínculo que no entendía, pero que la unía a esos seres atormentados. Dame una oportunidad, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Quiero intentarlo. Quiero ver si mi dolor puede transformarse en algo diferente.
La sombra sonrió, y el bosque contuvo el aliento. Las criaturas se agitan ante la revelación, un murmullo de esperanza resonó entre ellas. Pero antes que María pudiera absorber el alcance de su decisión, una risa estruendosa retumbó desde las profundidades del bosque. ¿Crees que es tan fácil? La oscuridad se movió, revelando una figura más imponente surgida de la penumbra. Sus ojos brillaban como brasas en el viento. Tendrás que luchar, niña. Y no solo hoy, sino cada día de tu vida. La batalla contra los miedos nunca termina. Un escalofrío recorrió la espalda de María. La sombra frente a ella no era una fuerza que se rendiría fácilmente. Estás dispuesta, pero aún no sabes lo que eso significa. Y en ese instante, María comprendió que su elección no solo le afectaría a ella, sino a todas las almas atrapadas en el bosque. La lucha había comenzado, y la verdadera batalla no era solo con los fantasmas a su alrededor, sino con los demonios en su interior. Mientras el viento soplaba a su alrededor, la intensa pregunta surgió en su mente. ¿Qué tipo de lucha estoy dispuesta a afrontar? Pero una sombra, al frente, fue lo último que vio antes de que la desesperación la invadiera nuevamente. Al final de la penumbra, un sonido helado se filtró. La oscuridad no perdona, el eco resonante se esfumaba. La próxima decisión estaba más cerca de lo que ella creía, y cada camino que tomara podría llevarla a su propia perdición o a la liberación alcanzada a través del sacrificio. La penumbra se iluminó de súbito, y María se encontró de nuevo en el claro. Todo había temblado, como si el suelo intentara decirle algo. Las almas a su alrededor ahora eran un coro de murmullos tristes y anhelantes, sus rostros mostraban la historia de sus tragedias. Ella había decidido enfrentar su miedo, y en su corazón creció la chispa de esperanza que había olvidado. Debes liberar lo que llevas dentro, resonó la voz de su madre, pero esta vez no había terror ni condena en ella. Lo que te asusta también te fortalece. Las sombras se agitaron a su alrededor, como si pudieran sentir el cambio. María sintió que la carga de su historia personal, de su vida y de su sufrimiento, se transformaba en un vínculo con todas aquellas almas. El dolor que había mantenido encadenada ahora se convertía en su fuerza. ¿Realmente puedes ayudarme?, preguntó, mirando los rostros desencajados entre las sombras. Si me enfrento a lo que he ocultado, ¿podré liberar a otros? Las almas comenzaron a asentir, un susurro de esperanza flotó entre ellas. Tienes el poder. Solo debes creer, resonó la voz del hombre oscuro, ahora detrás de ella pero más distante. Ya no temía a su risa, esta vez, era un eco en el viento que recogía las emociones de lo que había decidido. María levantó la vista hacia el altar, el brillo del libro antiguo comenzaba a intensificarse. Con determinación, avanzó hacia él, sintiendo cómo su corazón latía fuerte en su pecho. Voy a enfrentar mis miedos, murmuró, y cada paso que daba era un acto de desafío. Sintió cómo su dolor se convertía en un eco que resonaba en el bosque. Las sombras comenzaron a moverse, pero esta vez parecían más contenidas, más atentas. Ella abrió el libro, las palabras susurraban en su mente, y comprendió que cada alma que había pasado por este sufrimiento podía finalmente encontrar paz. ¿Sabes lo que significa sacrificar tu miedo?, preguntó, volviéndose hacia el hombre oscuro. No es solo perder, es liberarse de la cadena que lleva un peso imposible. Él la miró fijamente, como sorprendido por su audacia. De repente, las almas dieron un paso adelante, como si se prepararan para lo que vendría. Queremos ser liberadas, pero también queremos ser escuchadas, susurraron en un eco sonoro. María sintió cómo la energía del bosque cambiaba. En lugar de temor, un profundo respeto se creó entre ella y las almas. No puedo hacer esto sola, pero juntos podemos encontrar la forma de romper la maldición, dijo, su voz resonando con fuerza. El humo que una vez había llenado el claro empezó a disiparse, como sobrepasado por la luz que emanaba del altar. La cadena que ataba a cada alma era antigua, su lucha no solo les concernía a ellas, sino a todas las mujeres que habían vagado por esa carretera trágica. Coro de almas, escuchen, comenzó María, temblando de emoción, cada una tiene una voz, un eco, y es hora de que se escuche en este mundo. Las almas comenzaron a rodearla, una danza de luces y sombras que se entrelazaban, llenando el aire de energía.
Era un ritual de redención. Las brumas que antes arrastraban desesperación se dispersaban, mientras aquellas almas unían sus voces en un solo lamento que se transformaba en un canto de liberación. Ya no hay más miedo. Estamos aquí juntas, gritó María, sintiendo como su propia energía aumentaba. Hoy romperemos el ciclo, nuestra voz será un eco que se alzará y nos liberará. Un rayo de luz empezó a filtrarse del cielo, moviéndose hacia ella como si las antiguas fuerzas del bosque la reconocieran. Es hora de enfrentar lo que tememos, repitió, y el eco de su voz resonó con firmeza. Hoy, lo que me vuelve débil será mi fortaleza. Las sombras retrocedieron, el hombre oscuro también se disolvió, dejando atrás solo un eco colérico de risa en la distancia. María cerró los ojos, sintiendo el poder fluir a través de ella. Estaba lista. Con un último grito, un grito lleno de fuerza, María se sintió como una hoguera ardiente. Los ecos de sufrimiento se tornaron en canto, las mujeres desaparecidas, las almas perdidas, todas tenían su voz en ese momento culminante. Aquella conexión desgastada se volvió un puente de luz. Estiró las manos hacia el cielo, y la luz abrazó el claro, la oscuridad se tornó un recuerdo lejano. Todas las mujeres se unieron en un clamor de redención, y María comprendió que, al liberarse de su dolor, también liberaban a aquellas que se habían quedado atrapadas en el ciclo de sufrimiento. Un destello de luz brillante estalló, y entonces, en un instante eterno, todo se iluminó. María sintió que su mente se despejaba y, en un abrir y cerrar de ojos, el bosque ya no era un lugar de lamento, sino de paz. Las sombras se habían disuelto, y las almas, finalmente libres, comenzaron a elevarse hacia el cielo. Has encontrado tu fuerza, susurró la voz de su madre, y has liberado a tantas como tú en este camino. Las lágrimas de felicidad bañaron el rostro de María, sintiendo el viento acariciar su piel como un abrazo cálido. Con una luz renovada, María dio unos pasos, regresando poco a poco por la carretera que tanto había temido. Las historias de dolor tenían un nuevo significado, y sabía que llevaba consigo el poder de enfrentar cualquier sombra que pudiera cruzarse en su camino. En ese momento, sonrió, porque había aprendido la verdaderamente liberador, la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Ahora que has llegado al final de esta historia, tengo algo muy importante que decirte. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido que ames. Inúndanos con tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental.